los compañeros, colegas, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Víctor Hugo Luna Acevedo. Tengo el honor y el grato gusto de estar aquí con todos ustedes para presentar la sesión número 15 del seminario Repensar la Economía. 15 sesiones, se dice muy pronto, pero representa un trabajo muy arduo con respecto al proyecto Seminario Repensar. En esta ocasión les recordamos que durante estas 9 sesiones del ciclo, que terminamos el próximo 13 de diciembre, el ciclo de Seminario Repensar la Economía, los invitamos a que continúen participando, si no lo han hecho, en las sesiones anteriores del ciclo de Seminario Repensar. Los temas han sido muy variados, por supuesto. Los temas como enseñanza de la economía, desarrollo nacional, finanzas y pobreza, movilidad social, economía informal, inversión y desarrollo, gasto público, evolución y desarrollo del cambio estructural. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi compañera dialogante, la doctora Reina. Adelante, Reina, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Como bien señalaban, nos encontramos en la sesión número 15 de este segundo ciclo del Seminario Repensar, el cual se va a centrar en discutir el tema del crecimiento guiado por las exportaciones y las metas de inflación, las restricciones externas e internas al crecimiento en México. Se les recuerda a los participantes que deben de hacernos llegar sus preguntas y sus comentarios a través del foro de la sesión. Esto, bueno, ya saben, en la liga de seminario repensarlaeconomía.wordpress.com. Corre semblanza, por favor. La hoja de vida de nuestro ponente brilla por sí sola, con un doctorado, una maestría y una licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como un diplomado en Costos por Consultec y otro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejercicio. Profesor asociado de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM. Su ramo de experiencia es la investigación, clases frente a grupo y asesoría para elaborar proyectos de inversión bajo diversos modelos de negocios. A lo largo de su carrera profesional, ha sido condecorado con destacadas distinciones y certificaciones, entre las que destacan su nombramiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Obtuvo la certificación del Sistema Nacional de Consultores de la Secretaría de Economía, el nombramiento de capacitador externo autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la certificación del conocer en el estándar de competencia impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. Sus conocimientos han enriquecido salones de clases, pero además han quedado plasmados en las páginas de revistas y libros especializados como su artículo Export-Led Growth and Inflation Targeting, Foreign and Internal Restriction of Growth in Mexico, publicado en la revista Issues in Business, Management and Economics en 2018. Macroeconomic Effects of High Interest Rate Policy, Mexico Experience, en la revista Banca Nazionale del Lavoro en 2015. Y además colaboró en el capítulo del libro Instrumentos de Innovación, las redes sociales en la internacionalización de las micro y pequeñas empresas mexicanas en innovación y tecnología, retos para su aplicación práctica en las empresas, editorial Porrúa en 2016, por mencionar algunos. Otros aspectos importantes por destacar de su currículum es que ha sido ponente en diversos foros, tanto nacionales como internacionales. Es socio fundador de la empresa de capacitación, inteligencia y consultoría PYME SC. También ha colaborado en estancia de investigación internacional en la Universitat de Barcelona, en España, de 2014 a 2015. Se ha desempeñado como evaluador externo de la Secretaría de Economía en proyectos de inversión. Ha sido instructor externo en cursos de capacitación en temas fiscales, financieros y de negocios, impartiendo cursos a instancias como Coparmex, el Partido Acción Nacional y el municipio de Tezoyuca, Estado de México. Fue director de la revista Debate Económico en el periodo de 2012 a 2015 y ha sido dictaminador y revisor de diversos artículos, libros y trabajos para su publicación en revistas y otros foros. Sin más rodeos,
nos complace en darle la bienvenida a la sesión número 15 del Seminario de Repensar la Economía al doctor Roberto Valencia Arriaga. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bien, ya se nos adelantó nuestro colega durante la presentación de la videosemblanza. Reitero nuevamente la bienvenida, Roberto, a esta sesión del Seminario Repensar la Economía número 15. Nos gustaría que nos hicieras una presentación como manera de introducción del tema que vamos a tratar el día de hoy. Un tema por demás interesante y muy pertinente en estos tiempos de cambios. Te cedo la palabra, Roberto, para que nos des esta presentación. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Reina, al resto del equipo organizadores del seminario. Y muchas gracias al Instituto Politécnico Nacional por esta invitación. Vamos a empezar a platicar con este tema. Me parece bastante relevante dada la actualidad nacional, dada esta situación de cambio que viene en temas políticos y que probablemente también se puedan realizar algunos ajustes en materia económica. El objetivo de este trabajo es que yo les voy a presentar evidencia sobre dos de las políticas que se han seguido en los últimos años. Prácticamente desde 1994 que entra en vigor el Telecán, aunque desde antes ya se viene haciendo, México intentó reactivar su crecimiento a través de un mayor volumen de exportaciones. Esto emulando a lo que hicieron muchos países tiempo atrás, principalmente los llamados tigres asiáticos, por el gran éxito que tuvieron ellos entre los años 70s, 80s. Eso fue algo que llamó mucho la atención de México y observó dentro del comercio exterior, del comercio internacional, una posibilidad de cómo se podría reactivar el crecimiento económico. Atrás tenemos que comentar que en los años 80 como país encontramos toda una serie de problemas, por ejemplo, alto endeudamiento, tasas de inflación muy altas y tasas de inflación de 3 dígitos, ¿no? Que son tasas que hace mucho tiempo no vemos aquí en la economía mexicana. Entonces, en aquellos años se buscaban dos cosas. Una, recuperar el crecimiento después de controlar los problemas de la deuda, y otra, controlar el problema de la inflación. Como platicaba, el problema del crecimiento se quiso atender apostándole mucho a una economía abierta, donde se buscaba incrementar el volumen de exportaciones, mientras que por el lado de la inflación se realizaron una serie de ajustes en cuanto a la legislación del Banco de México. Se le asigna una autonomía al Banco de México en la década de los 90 y se le otorga como objetivo principal el conservar el poder adquisitivo de la moneda. En los años ya 2000 se adopta este mecanismo conocido como régimen de metas de inflación, que en un rato más voy a entrar a detalle en cada uno de ellos, pero bueno, esa es la esencia, eso es lo que les quiero platicar, demostrar en concreto, mostrarles evidencia de que son incompatibles estas dos ideas. Por un lado, esta estrategia de crecimiento conocida como el modelo de crecimiento guiado por exportaciones, y por otro lado, la forma de cómo controlar la inflación, que es a través de este régimen de metas de inflación. Creo que son incompatibles en México. Entonces, mi idea es mostrarles en esta plática que no es posible en nuestro país tener estos dos pilares de política económica. Bueno, ya entonces les platicaba un poquito sobre dónde es que nace esta situación, y quiero empezar hablando sobre el modelo de crecimiento guiado por exportaciones. Como bien comentaba, los países más exitosos en estos temas se encuentran en Asia, estos llamados países tigres asiáticos, y adicionalmente Japón, que Japón fue el pionero en utilizar una estrategia de este tipo. Utilizaron como herramientas de política un tipo de cambio competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes de platicarles qué es esto, déjenme comentarles que detrás de todo esto hay una participación del Estado fuerte, donde el Estado guió las estrategias, generó los planes necesarios para determinar qué industrias se tenían que impulsar, qué parte de las importaciones se tenían que proteger,
y con todo eso poder desarrollar una industria nacional fuerte, firme. Y se utilizó, les decía, un tipo de cambio competitivo. Eso quiere decir tener una moneda normalmente subvaluada, lo cual hace que se abaraten los bienes nacionales respecto a lo que estarían dispuestos a comprar los extranjeros. Entonces, cuando yo tengo una moneda subvaluada, aquellos que están dispuestos a importar productos míos les va a alcanzar para adquirir más por esta situación del tipo de cambio. Entonces, esa fue una estrategia muy repetida con todos aquellos países exitosos que utilizaron este modelo de crecimiento de exportaciones, que no solamente está Japón y los que les menciono, estos tigres asiáticos, sino que también en esta última fase de este modelo China también utilizó esta política económica. Luego, en el caso de México, ya del lado del régimen de metas de inflación, vamos a encontrar que no era necesario, no era posible utilizar este tipo de cambio subvaluado, porque a efecto contrario, cuando nuestros productos se abaratan hacia el extranjero, los productos que nosotros compramos del extranjero para adentro, digámoslo, se encarecen. Entonces, cuando tenemos un tipo de cambio subvaluado, me sale más caro comprar de fuera. Eso implica que aquellas empresas que utilizan materia prima que proviene del exterior, con el tipo de cambio subvaluado, encuentran que son productos más caros. Eso eleva desde luego sus costos. Al elevar sus costos, reduce sus ganancias, y una manera de cómo esto se ve compensado a través de los empresarios es que ellos tienden a incrementar los precios. Así es que son dos políticas que parecen contraponerse, ya que para exportar más necesitaría yo un tipo de cambio subvaluado para que nuestros productos sean más baratos hacia afuera, pero al mismo tiempo los productos que vienen de afuera hacia adentro se encarecen, lo cual provoca presiones inflacionarias aquí en México. Por eso es esta hipótesis de que son incompatibles las dos estrategias. Y de hecho tenemos otra situación en particular, que al menos la forma de cómo se ha estructurado la economía mexicana es una economía que necesita importar mucha materia prima. Esa necesidad hace que nosotros no podamos crecer de manera tal como quizá quisiéramos. Nos podemos enfrentar con un concepto que se llama en la teoría como la restricción externa al crecimiento, de un economista muy famoso, Anthony Shirwell, donde lo que él dice es que cuando la economía alcanza un cierto nivel de crecimiento y tú estás creciendo por encima de ese nivel, ese exceso de riqueza se acaba fugando del país porque aumentan las importaciones. El concepto que nosotros presentamos aquí de restricción externa, si bien puede ser compatible con esto, tiene una pequeña diferencia. La pequeña diferencia estriba en que desde el hecho que nosotros exportamos, necesitamos forzosamente importar. Eso a la par entonces provoca que tengamos esta restricción externa. No es posible que nosotros podamos crecer de manera libre porque para exportar necesitamos importar. Otro elemento importante aquí es que el régimen de metas de inflación también ha necesitado de mantener un salario real estancado. ¿Qué quiere decir esto? Un salario real es aquel salario que perciben los trabajadores, pero una vez que le descuentan la inflación. Sabemos que no es lo mismo que tengas un peso hoy a que lo hayas tenido ayer o que lo tengas mañana. ¿Por qué? Porque los precios aumentan. Entonces, como los precios van subiendo, van incrementándose, disminuye tu poder de compra. Así es que el hecho de que yo hoy perciba un salario de 88.36, que es el salario mínimo, no es el mismo poder de compra que pueda tener hoy, a que lo pueda tener en un mes o en un año. Así es que el salario real lo que significa es esta cantidad de monedas, billetes y monedas que recibes, descontándole el efecto de inflación para fines de únicamente medir cuál es el poder de compra con este salario que se está percibiendo. Entonces, seguramente el salario nominal ha crecido, porque esto es algo normal. Es difícil encontrar que en algún lugar el salario nominal crezca, es decir, lo que a ti te están pagando año con año siempre es más grande, pero no forzosamente lo que te pagan año con año significa que te alcanza para comprar más cosas. ¿Por qué? Porque la inflación crece. Ese aumento de la inflación, si es mayor al aumento en el salario nominal, provoca que el salario real venga a la baja, que el salario real decaiga. Y esto es lo que ha ocurrido en México desde la última gran crisis que nosotros vivimos en 1994 hasta la fecha. No ha sido posible que se recupere el salario real.
Y esta situación del salario real contraído más un tipo de cambio sobrevaluado han sido dos elementos muy importantes para lograr que en México se haya estabilizado la meta de inflación. En la presentación ustedes podrán observar un modelo que tenemos ahí con dos elementos. En la diapositiva 3, la que ahora ven en pantalla, encuentran ustedes del lado izquierdo de su pantalla una primera ecuación. Esta letra J significa el saldo neto de balanza comercial. ¿Qué es eso? Es lo que exportas menos lo que importas. Y lo que tengo es, con la primera variable, este saldo neto de balanza comercial depende de esta primera variable teta, que significa el tipo de cambio real. A medida que aumenta el tipo de cambio real, es decir, que se deprecia la moneda mexicana, el saldo neto en balanza comercial sería positivo. ¿Por qué? Porque, como hace rato comentaba, se abaratan las exportaciones y se encarecen las importaciones, lo cual entonces hace que tú exportes más de lo que importas y tienes un saldo favorable en tu balanza comercial. Después, esta balanza comercial también va a depender del crecimiento económico que tú tengas de periodos previos. ¿Por qué? Porque, como comentaba hace rato en un sentido de la restricción externa, a medida que tú creces más, generas más ingreso, también tiendes a importar más. Entonces, si aumenta mucho tu crecimiento económico, va a llegar el momento donde aumentes tus importaciones, de modo tal que saldrá afectada tu balanza comercial. Y finalmente, esta balanza comercial depende del crecimiento de la economía del exterior. En este caso, como nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, podríamos referirnos a que depende del crecimiento de la economía de Estados Unidos. De modo que si a ellos les va bien, ellos tendrán un mayor ingreso para comprar productos nuestros, lo cual significa que nuestras exportaciones se van a incrementar. Después, en la parte de abajo de esta ecuación, tienen lo que serían las derivadas parciales, es decir, J subíndice teta significa cuál sería el efecto de la derivada parcial del saldo en la balanza comercial respecto del tipo de cambio. Lo mismo tendría del saldo en la balanza comercial respecto del crecimiento de la economía de Estados Unidos, y tengo que en ambos casos es mayor a cero. ¿Por qué? Porque lo que estaría diciendo es que si el tipo de cambio crece o el ingreso de Estados Unidos crece, nuestra balanza comercial como México también aumentará. Eso es lo que indica esa relación positiva. Luego, del otro lado, tengo una relación negativa donde indica que si el ingreso de mi economía de periodos pasados crece, el saldo de la cuenta de balanza comercial actual disminuiría. ¿Por qué? Por el efecto que hace rato comentaba, que a manera que hay más riqueza nacional, se tiende a hacer una mayor importación de productos, y eso entonces acabaría afectando a nuestro crecimiento. Después, del lado derecho, vamos a tener algunas ecuaciones para evaluar el mercado interno, donde C, que es una función de W, lo que significa es que el consumo depende del volumen de salarios de tu economía nacional, y C subíndice W nos indica igual a derivada parcial, donde lo que nos estamos refiriendo es que si aumenta el salario va a haber un mayor consumo. Luego, en la parte de abajo, la ecuación 3 dice que la I es la inversión, está en función igual del crecimiento de nuestra economía de periodos pasados, de modo tal que si nuestra economía ha crecido mucho en periodos pasados, la inversión también va a crecer. Este modelo está construido bajo un concepto, un marco teórico kaleskiano, donde algo muy importante de la visión de Kalecki respecto a otros autores son los determinantes de la inversión. Para Kalecki no era tan relevante tanto la tasa de interés. Para Kalecki era más relevante los beneficios esperados de los capitalistas, de los empresarios, para que ellos realizaran inversión, y eso lo observaban en función de cómo les había ido en periodos previos. Si en periodos previos les había ido bien, ellos encontraban interés, encontraban razón para seguir realizando su inversión, pero si no les había ido bien en periodos previos, entonces reducirían la inversión. Así es que de este lado lo que queremos expresar es eso, que a medida que le ha ido mejor a la economía en el pasado, las decisiones actuales de inversión serían favorables también. Haciendo una combinación con estas ecuaciones que aquí presentamos, vamos a observar la ecuación 1.3, donde en concreto aquí lo que voy a decir es que el crecimiento económico nacional
va a depender de teta, es decir, del tipo de cambio, y del Y estrella, que sería el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Y tengo que Y subíndice de teta es menor a Y subíndice Y estrella, lo que significa lo siguiente, que aquí tengo el concepto de elasticidad precio y elasticidad de ingreso. El concepto de elasticidad precio se observa en Y subíndice teta, donde dice, bueno, si aumenta tu tipo de cambio, si se deprecia, sí va a crecer tu economía, pero va a crecer menos que si tu elasticidad de ingreso, medida por Y subíndice Y estrella, aumenta. Es decir, para nosotros dependemos más de cómo le va a la economía de Estados Unidos. Si ellos crecen mucho, nosotros también vamos a crecer. El hecho de que a ellos no crezcan, a nosotros nos afecta, a nosotros nos pega, porque no nos consumen bienes y servicios, no exportamos. Nosotros lo podemos intentar resolver a través de una depreciación del tipo de cambio para volver competitivos nuestros productos y entonces nos compren más. Pero el efecto va a ser inferior a que si la economía de ellos crece. Eso significa que la elasticidad ingreso sea mayor a la elasticidad precio. Luego del lado de 2.1, en la ecuación 2.1, lo que tenemos es cómo impactaría el salario al crecimiento económico. De suerte que si los salarios crecen en 1%, el crecimiento económico se podría haber reflejado en más de 1%, dado el efecto multiplicador que este mayor consumo pueda tener. Y después en 3.1 van a ver que el crecimiento económico también va a depender de cómo le ha ido a la economía en periodos previos, ¿no? De modo tal que si nos ha ido bien en el pasado, ahora nos tendría que ir también por este tema de la inversión que hace rato ya platicaba. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar un resumen de esto que les platico, ¿no? Aquellos que están familiarizados más con este tema saben que la demanda agregada, en este caso representada por Y, es igual al consumo, a la inversión y al saldo neto en balanza comercial, que sería J, y nos faltaría aquí un componente, el gasto público. Pero dado que en México se ha buscado mantener o reducir lo más posible o al menos constante el gasto público, vamos a suponer que se mantiene así, constante. Por lo tanto, no vamos ahorita a tratar esa variable, únicamente vamos a tratar lo que ocurriría con las otras tres variables que aquí aparecen. En la ecuación 5 observan ya ustedes el resumen de lo que tenía del otro lado. Es decir, el crecimiento económico de México va a estar dependiente de cómo evolucionan los salarios, de cómo evolucionó la economía en periodos pasados, de cómo le va el tipo de cambio y cómo le va al crecimiento económico de Estados Unidos. Esos serían los determinantes de nuestro crecimiento económico. Ahora, en la siguiente diapositiva encontrarán ustedes una gráfica con la cual yo quiero justificar el por qué es que este modelo de crecimiento guiado por exportaciones refleja la restricción externa al crecimiento nuestro. ¿Por qué? Ustedes tienen del lado, en el eje de las Ys, de las ordenadas, medido la cantidad de insumos que se importan dada la cantidad de exportaciones que tenemos en función del tiempo, ¿no?, que aparece en el eje de las X, de las abscisas. Entonces, si observáramos el primer periodo que tiene esta gráfica, 2007, julio 2007, tendríamos un valor del 76%. ¿Qué significa eso? Que de cada dólar que México exporta, 76 centavos son importaciones de materia prima. Es decir, para exportar yo tengo que importar. Existe esta condición que es difícil separar dada la estructura de la economía mexicana. Cuando una empresa tiene algún pedido para realizar exportaciones, tiene forzosamente que voltear al exterior para traer materia prima, producirla, transformarla y entonces sí ya se va al exterior. Pero ya no se queda aquí en México la riqueza total, ya no se queda el dólar completo. ¿Por qué? Porque en este ejemplo 76 centavos ya se fueron hacia nuestros proveedores. Vemos cómo ha evolucionado este indicador y sí cae hasta 2012, después de ahí vuelve a crecer y en lo más reciente, 2007, julio, al menos el periodo que traemos aquí, alcanza datos superiores al 72%, lo cual no es muy distinto de cómo estábamos al inicio, ¿no? Es decir, de cada dólar que exportamos, 72 centavos se van hacia afuera. Entonces, dentro de nuestra propia estrategia de crecimiento está implícita nuestra restricción
al crecimiento. No podemos crecer con un potencial como lo hacían estos tigres asiáticos. ¿Por qué? Porque ellos cuando exportaban encontraban al interior de su economía todos los proveedores que les ofrecían los productos, los insumos necesarios para que ellos pudieran generar sus bienes y servicios y entonces sí, mandarlo a otro país, ¿no? Entonces, esa situación no se da en México, porque en México una gran parte, casi 3/4, se tiene que ir hacia el exterior. Por eso es que sostenemos que dentro de nuestra propia estrategia de crecimiento está la restricción al mismo, ¿no? Otro elemento aquí importante, tenemos que observar que existen programas fiscales que motivan esto, porque nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué estos exportadores no consumen al mercado interno? Bueno, al final del día tenemos que aquí tener claro que el productor va a observar su ganancia, ¿no? Y entonces él va a comprar materia prima donde le salga más barato. Y hay dos razones aquí del por qué le saldría más barato ir afuera que comprarle a un productor nacional. Una sería porque tengo un tipo de cambio sobrevaluado, es decir, tengo un tipo de cambio que hace que se abaraten los productos que vienen del extranjero. ¿Por qué? Porque esto también ayuda a mantener la inflación, que en un rato retomo este punto, pero este es un elemento. Otro es a través de incentivos fiscales. Existe en México este programa IMEX, que es un programa dedicado a la industria manufacturera, donde lo que se otorga es que las empresas que van a exportar, si traen materia prima del extranjero, le pueden recuperar ese monto que pagan por IVA. O sea, tú cuando compras materia prima, puede ser que lo compres del exterior o puede ser que lo compres en tu economía nacional. Si lo compras en tu economía local, vas a pagar un IVA y ya no habría modo de recuperar ese IVA más que al final en tu declaración, en un tema de que contrastes el IVA causado contra el IVA acreditable. Esa sería la forma de cómo lo recuperas. Pero con este programa IMEX lo que haces es que tú traes materia prima del extranjero, pagas el IVA temporalmente, sí, pero cuando produces tus bienes aquí en México y los mandas hacia el exterior, puedes solicitar que el SAT te devuelva ese IVA que tú pagaste. Entonces, es un tema de flujo de efectivo que en temas de finanzas es muy favorable para la empresa, porque se hace de liquidez, y si algo de más se demanda en la empresa es precisamente tener esta liquidez, porque en el otro ejemplo yo lo puedo recuperar en mi declaración, ahí veré el efecto fiscal que me genera, pero aquí financieramente yo estoy recuperando un flujo bastante importante, y estos montos que se recuperan a través de este programa son realmente muy, muy importantes, ¿no? Así es que por todos lados se encuentran incentivos para que los productores nacionales recurran al mercado extranjero y no tanto al mercado nacional, entre otros elementos, ¿no? Pero hablando de política económica y lo que nos atiende hoy, estos serían dos razones importantes del por qué se hace esto. Después, en la diapositiva que sigue, vamos a encontrar que el tipo de cambio ha sido un instrumento que se ha utilizado para intentar lograr dos fines. Por un lado, como les decía, intentar hacer atractivas las exportaciones, dado un tipo de cambio subvaluado, pero si tú haces eso, vas a generar efectos inflacionarios porque estarías encareciendo todo lo que importas. Así es que no sería posible con un mismo instrumento cumplir dos objetivos. Sin embargo, los defensores de este régimen de metas de inflación sostienen que esto no es así debido a que el efecto traspaso, es decir, que una depreciación del tipo de cambio genere presiones inflacionarias en tu economía nacional, ha disminuido y se ha vuelto casi cero. Ellos sostienen que eso es así, dado que los agentes han logrado anclar sus expectativas y confían en la política del Banco Central y saben que si hoy hay un choque que provoque inflación, el día de mañana va a regresar esto a su situación natural. Esto sobre todo tomó mucha fuerza en el 2014 cuando se observó una depreciación muy marcada del tipo de cambio y no se observaban presiones inflacionarias. De hecho, alcanzamos en el 2016 la tasa de inflación más baja de toda la historia del país, lo cual permitía a todos los defensores de esta política decir que en efecto el impacto del traspaso había sido eliminado prácticamente de la economía mexicana.
Sin embargo, en particular creo que esta razón obedece a otros temas. ¿A qué temas? Cuando una economía tiene un mercado interno contraído, como es el caso de México, hay dos tipos de empresas grandes y empresas de menor tamaño. Las empresas grandes suelen tener inventarios suficientes, de modo tal que cuando vienen estos choques en el tipo de cambio, no necesitan comprar más producto. Así es que pueden seguir vendiendo todavía a precios del pasado, utilizando un sistema de inventarios tipo PEPS, primeras entradas, primeras salidas, y no se ve mermada ahí su utilidad. Entonces, ellos pueden soportar este incremento en el tipo de cambio y tal vez si después regresa, ya adquirir a un precio menor. Si nunca regresa, el efecto inflacionario se va a presentar forzosamente. De hecho, eso fue lo que ocurrió. En el pasado año, 2017, encontramos también que la tasa de inflación creció mucho más ya como consecuencia de estos efectos de depreciación del tipo de cambio. Después, las empresas de menor tamaño están dispuestas a sacrificar temporalmente su tasa de ganancia con tal de mantenerse en el mercado. Es mejor tener una menor tasa, pero seguir vivo, que desaparecer por completo del mercado. Después de ahí, ellas tienen que idear estrategias para incrementar su volumen de ventas, pero de entrada están dispuestas a hacer eso con tal de mantenerse vivas. En la siguiente diapositiva les quiero presentar un ejemplo de algo que nosotros justificamos los efectos del tipo de cambio en relación al poder de mercado que puedan tener tanto productores como consumidores. Es decir, cuando se da la depreciación del tipo de cambio, hay industrias que sí reflejan de inmediato ese incremento en los precios, sobre todo en aquellas donde las empresas tienen un mayor poder de mercado. ¿Cómo se ve reflejado eso? Cuando se trata de bienes de necesidades básicas, como en este caso los alimentos, un aumento en el precio de ellos tiene que ser forzosamente absorbido por los consumidores nacionales porque son bienes que se tienen que adquirir de cualquier manera. Entonces, en ese tipo de industrias sí hay un mayor poder de mercado de parte de los empresarios y ellos entonces incrementan sus precios prácticamente cuando se ve este efecto del tipo de cambio. Y ustedes pueden observar la línea punteada. La línea punteada marca el comportamiento de la inflación de esta industria de alimentos. La línea continua es la inflación general y la línea punteada, pero digamos con rectángulos, cuadritos que aparece ahí más marcados, sería una tasa de inflación de la industria de muebles y aparatos electrodomésticos. Entonces, podemos observar que la inflación de la industria de alimentos fue mucho más grande que la inflación general, mucho más grande que la industria de muebles, y vemos por el lado de esta industria de muebles que en algún momento fue inferior a la inflación general. ¿Por qué? Porque en este tipo de industrias los consumidores tienen un mayor poder de mercado, en el sentido de que yo puedo prescindir hoy de comprarme un mueble, de renovar mi sala, no me afecta en nada y me esperaría hasta después para quizá hacer esa renovación, esperando tal vez que haya una contracción en los precios. Al final del día, sea por una u otra manera, una depreciación acaba reflejándose forzosamente en un incremento en precios. Al corto tiempo o al mediano plazo, pero esto se va a acabar reflejando. Ya en mi siguiente diapositiva, lo que les quiero presentar es la relación que hay entre la evolución del salario real, que hace rato comentábamos ya que es el salario que recibes, pero al cual ya se le ha descontado el efecto inflacionario, y la tasa de inflación. Ustedes pueden ver una relación muy similar entre las dos variables. La línea continua es el salario y la línea punteada se trata de la inflación. En efecto, esto es algo que no se ha reconocido del todo, pero muchos autores sostienen que el éxito en el control de la inflación en México y en muchos países similares ha sido gracias a la contracción del salario real. Y bueno, los datos aquí nos muestran, me parece evidencia de que esto así ha sido. Ya en nuestra siguiente diapositiva, es una especie de resumen de lo que les he platicado. Simplemente cuando les digo que los salarios se han mantenido contraídos, que el tipo de cambio se ha mantenido sobrevaluado, porque las dos herramientas han ayudado a mantener la inflación estable, eso ha provocado que el crecimiento de la economía nacional también se haya mantenido estancado. Únicamente hemos estado dependientes de lo que le pasa a
la economía de Estados Unidos. Si a ellos le va bien, a nosotros nos va bien también. Si ellos pasan por malos momentos, lo mismo ocurrirá con nosotros. En la diapositiva que sigue, son resultados de un trabajo econométrico que realizamos a través de una metodología que se llama ARDL, donde, bueno, lejos de mostrarles esa parte técnica, simplemente quiero platicarles sobre los resultados finales. Estos resultados me permiten decir que ante 1% que crece la economía de Estados Unidos, que es Y estrella, nuestra economía nacional se ve impactada en 0.7%. Mientras que la parte de teta, que es nuestro tipo de cambio real, nos dice que si aumenta el tipo de cambio, si se deprecia, el efecto sobre nuestra economía prácticamente es nulo. No hay un efecto. ¿Por qué? Pues porque si tú intentas depreciar para exportar, recuerda que tenemos que importar. Entonces, el efecto se acaba nulificando, porque además de eso, la depreciación provoca presiones inflacionarias hacia adentro, lo cual reduce el salario real, contrae el consumo y acaba reduciendo el crecimiento de la economía. Así es que no es posible que nosotros podamos crecer utilizando un tipo de cambio subvaluado como lo hicieron en su momento los tigres asiáticos con su modelo de crecimiento, modelo de exportaciones modelo de crecimiento liderado por exportaciones. Por último, tengo la variable inflación, en la cual yo tengo que por un punto porcentual que crece la inflación, el producto puede crecer 0.21%. Lo que estoy diciendo aquí es que, dado que en México, como en todos los países que siguen un régimen de metas de inflación, tienes una meta de inflación que para nuestro caso es 3% con un margen de más o menos 1, esa meta de inflación también nos restringe hacia adentro, nos restringe nuestro crecimiento, porque si tú quieres crecer más, necesitarías una tasa de inflación mayor, pero dado el objetivo del Banco Central, que es contener la inflación, no va a permitir que la economía evolucione más allá de este dato que ellos buscan, su meta. Bueno, ya nada más cerrar brevemente con mis conclusiones, lo cual con gusto ampliaré ahora con las preguntas. El tipo de cambio real y el salario real han sido los elementos más importantes que han ayudado a contener la inflación en México. No tanto lo que sostienen los defensores del régimen de metas de inflación, es decir, que las expectativas se han anclado y que existe un nivel de producto potencial y que nuestra brecha de producto potencial ha sido cero prácticamente. No va por ahí, va más por un tema de costos, que es el control del salario y del tipo de cambio, es lo que han ayudado a mantener la inflación baja y estable. Después, si buscamos estimular la economía a través de un tipo de cambio competitivo como lo hicieron los tigres asiáticos, nuestro efecto sería prácticamente nulo en el crecimiento, pero con presiones inflacionarias hacia adentro. Por lo tanto, no es viable intentar crecer con un tipo de cambio subvaluado. De esta manera, pues creemos que no son compatibles la estrategia de crecimiento guiado por exportaciones y el modelo de metas de inflación. Pues reitero, en el primero se requiere un tipo de cambio subvaluado y en el segundo sobrevaluado. Así es que al final del día estamos ahorita solamente dependiendo de la evolución de la economía de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, y eso que justifica el por qué tanto interés de que continúe vigente el TLCAN. Al final del día creo que la salida a todo este problema está en los salarios. Bueno, muchas gracias. Roberto, te agradecemos tu explicación, tu presentación. Les recordamos que la sesión y la explicación, tanto como la presentación, van a estar en la página para que puedan consultarlo, hacernos llegar estas preguntas o estos comentarios aquí con el doctor para poder entrar en esta fase de discusión. Por el momento yo quiero hacerte una pregunta. Como bien señalas, aquí hay muchos temas, muchas políticas que se pueden cuestionar. Haces un hincapié en que México tuvo que abrirse al comercio internacional y eliminar este proceso de inflación que se venía dando. La retórica que se vendió en ese momento fue que México, al apostarle a esto, iba a converger en sus salarios. ¿Podrías explicarnos o desarrollar un poco más por qué México no lo logró? Ok, perfecto, con gusto, Reina. Bueno, en efecto,
Cuando estaba este tema de la negociación del Telecán, se decía que uno de los beneficios que iba a traer esta apertura comercial es que iban a converger los salarios. Del lado de México iba a haber un incremento, del lado de Estados Unidos iba a haber una reducción, y a través de un tema de productividades marginales del trabajo iba a llegar el momento en donde iban a ser idénticos, donde a un trabajador mexicano-estadounidense le daría lo mismo estar en México o estar en Estados Unidos. Esto justificado en este modelo de Hertz-Sherolin ampliado con el modelo Stopper-Samuelson, este teorema. Ahí es donde se fundamenta el por qué es que se iba a dar esa convergencia. ¿Por qué no se logró en México? Es un tema bastante interesante, digno de discusión, y que bueno, por ahí se han quejado bastante nuestros vecinos en ese sentido, ¿no? De que bueno, en México se han manejado salarios muy, muy bajos, y eso pues parece que juega en contra de las reglas de competencia, ¿no? México en su momento, cuando encuentra esta apertura, encontró también al mismo tiempo en los salarios bajos una forma de ventaja competitiva. Es decir, México no generó una estrategia de crecimiento guiado por exportaciones como lo hicieron los anteriores países, donde el Estado era el que guiaba este modelo. El Estado deja de participar en la economía, abre las puertas a que lleguen muchas empresas nacionales, internacionales, fuertes, que observaron en México una plataforma interesante de exportación, como lo sostiene por ahí el autor Pali, un artículo que tiene por ahí publicado en 2012, donde nos explica muy bien este proceso. Nos dice que llegan los países observando en México geográficamente una ubicación inmejorable, ¿no? Donde podías encontrar a través de logística caminos mucho más cercanos de venderle a Estados Unidos a través de México, lo cual reduce costos del transporte. Pero además de eso, encuentran en México interesante que hay una mano de obra mucho más barata de la que se tenía en otras naciones. Eso fue lo que en su momento se volvió bastante atractivo, que llamó estos capitales, y que una vez que se encontró en eso esa ventaja competitiva y lo que se volvía atractivo hacia el exterior, fue muy complicado corregirlo, fue muy complicado. Si a la par observamos que uno de los fines era mantener la inflación baja y estable, y que, como hemos comentado, uno de los determinantes de esta inflación ha sido mantener un salario real estancado, más bien incluso contraído, entonces encontramos que las dos políticas son compatibles ahí sí. Es decir, tanto el modelo de crecimiento guiado por exportaciones encuentra una ventaja competitiva interesante en los salarios bajos, como el modelo de metas de inflación también encuentra una estrategia interesante en mantener los salarios bajos. Así es que bajo esa óptica, donde se logran los dos fines, no había incentivos para poder recuperar los salarios. De hecho, el tema es curioso, que en la última discusión para hacer el incremento del salario mínimo, si uno revisa ahí las minutas, podemos encontrar argumentos de parte de CONASAMI y de parte de Banjico, donde se pide precaución para realizar los incrementos salariales. Sin embargo, del otro lado se tenía la visión de Coparmex, donde ellos pedían que se hicieran los incrementos salariales. Es decir, los mismos empresarios son conscientes de que esta situación no puede ya mantenerse así, dado que el mercado interno se mantiene estancado, contraído, y que la forma de salir de ahí es haciendo que los trabajadores recuperen su poder de compra. Ok, te agradezco la respuesta. De hecho, da para muchísimas más preguntas, pero en este momento le cedería la palabra al maestro Víctor. Gracias, Reina. Mira, muy interesante todo conceptos que están manejando durante la videoconferencia. Me queda también claro que los que no estamos tan familiarizados con estos conceptos, pues se nos dificulta entender, pero tú lo has hecho de una manera muy buena. Yo ya estoy entendiendo con la economía que para mí sería algo muy difícil de comprender, pero me gustaría darle paso a una de las preguntas que ya empezaron a llegar en el foro de discusión de parte de la maestra Gabriela de UPIXA. Una recomendación, haciendo un breve paréntesis: recuerden que cuando ustedes hagan sus participaciones en el seminario, en el foro, por favor pongan su nombre completo. Es importante que poderlos tener identificados, sobre todo para que podamos hacer el conteo de las participaciones durante las sesiones. La maestra Gabriela, te lo voy a leer textualmente, dice que le parece muy interesante tu trabajo,
el hacer evidente el conflicto existente entre dos estrategias de crecimiento que se contraponen, así como la conducta y disciplina del Banco de México y la propuesta misma del modelo. Sin embargo, muchos analistas económicos han coincidido en que en los últimos años lo que sostuvo el crecimiento y dinamismo de nuestra economía fue el mercado interno. ¿Qué puedes decir al respecto, Roberto? Ok, muchas gracias por la pregunta ya en el foro. De acuerdo, hay mucha razón en esto que comenta, ¿no? Incluso se dice también de parte de estos analistas, de muchos economistas, que si este crecimiento en el mercado interno se ha sostenido, no ha sido a través de que se tengan salarios atractivos, ¿no? Si no ha sido, sí, aquí ha habido una mayor penetración de parte del crédito. Entonces, ha habido mucho crédito que se destina al consumo, crédito que se ha destinado para la adquisición de casas, automóviles, etc. Y esa es la parte que ha dinamizado, dentro de lo que se puede decir, que ha mantenido que el mercado interno se mueva. Pero no viene por el lado de los salarios. Incluso si nosotros observáramos una gráfica de cómo se ha comportado el mercado interno desde la época 94 hasta hoy, veremos una clara contracción. En los últimos años, sobre todo en el 2017, sí una pequeña recuperación que ayuda a que alcancemos el nivel de tasa de crecimiento que hasta ahora se tiene, que no es mucho, que no es la suficiente tasa de crecimiento como para atender a las necesidades nacionales. Pero no debemos de olvidar que también en los últimos periodos sí se ha recuperado ligeramente las exportaciones, y que incluso hubo por ahí un cambio, ¿no? Donde se dejaron de impulsar exportaciones petroleras y se impulsaron ahora exportaciones no petroleras. Entonces, la parte del mercado interno sí ha ayudado en parte, pero obedece esto más al crédito, no a la recuperación del salario real. Obedece al crédito, y otra parte explicada así también por este dinamismo de las exportaciones no petroleras. Sin embargo, asumamos y pensemos por un momento que el lado exportador no ha cooperado nada, y pensemos por un momento que lo que hemos crecido ha sido gracias al mercado interno. Bueno, me parece que el resultado es evidente. Lo que estamos creciendo no es suficiente. Es decir, no podríamos pensar en que tenemos que estar creciendo a esas tasas, a pesar de que se esté generando aquí hacia el interior hay un crecimiento, ¿no? Hay una parte que es autónoma al crecimiento, hay una parte de gasto, de consumo que se tiene que seguir haciendo indistintamente de otros factores. Parte de lo que estamos creciendo, me parece, obedece a este empuje, a este impulso natural, porque es una tasa más o menos constante la que hemos seguido en los últimos años. Es decir, nuestra economía no es que no crezca, sí crece, pero crece a tasas muy pequeñas. Se ha mantenido estancada. Ese es el término que podríamos decir. No podemos hablar de una economía que no crezca. Estamos en una economía estancada que crece, pero a unas tasas muy lentas, condicionada por la debilidad del mercado interno, que lo poco que hay, reitero, tiene que ver con el crédito al consumo, no tanto por el poder adquisitivo de los trabajadores, y también un poquito pues alada por el tema de Estados Unidos. Pero me parece que es evidente que después del 2008, que viene esta gran caída de crecimiento en la economía de Estados Unidos y en general en la economía mundial, pues México igual se ve inmerso a eso, y hasta que Estados Unidos recupera, también nosotros recuperamos ligeramente, porque igual ellos no han alcanzado sus tasas de crecimiento que en años anteriores. Muchas gracias Roberto. El profesor Alfonso Vargas, de la Escuela Superior de Economía del Politécnico, nos traduce una introducción para poder hacer su pregunta. En su documento se señala que hay una estrategia de crecimiento guiado por exportaciones. Es compatible con el crecimiento interno, pues frena el consumo nacional. En este sentido, la herramienta más eficiente es el que el sector exportador crezca como consecuencia de una expansión del producto extranjero. Sin embargo, es evidente que se trata de una variable ajena a la política nacional, por lo que esta situación hace del crecimiento nacional endógeno al extranjero. La pregunta que él hace, bueno, son varias preguntas. ¿Es posible
estableció una estrategia para modificar esta situación. ¿Cuáles serían las líneas generales para modificar esta dependencia hacia el exterior? En el nuevo contexto global, donde hay políticas comerciales restrictivas, ¿hacia dónde debe de dirigirse el país y su relación con el mercado internacional? Ok, perfecto. Muchas gracias por la pregunta, también bastante interesante. Yo creo que estas preguntas se pueden todas resumir en una respuesta en el siguiente término, ¿no? La manera de cómo se podría dar solución a este conflicto está dentro de la estrategia de crecimiento guiado por exportaciones, no seguida por México y que sí siguieron los anteriores países que la adoptaron, ¿no? Es decir, ahí hubo una estrategia de industrialización tal donde los que exportaban encontraban en su economía local los proveedores necesarios para adquirir los insumos que se requerían, producir y exportar. Entonces, toda la riqueza que venía del exterior se gastaba en el interior y entonces generaba la derrama suficiente para impulsar el crecimiento en México. Como yo les mostraba en una de las gráficas, en México no ocurre eso porque más del 70% se va al exterior. Entonces, me parece que la solución para resolver este problema está precisamente en que se tiene que observar la manera de generar los proveedores hacia el interior que permitan pues entregar la cantidad de insumos, de materias primas que necesitan estos exportadores. Pero eso no es un tema de que se les tenga que convencer o que se les tenga que obligar, sino que ellos tienen que encontrar un incentivo económico para realmente adquirir esos productos aquí en México. Hace rato también decía que fiscalmente hay programas que incentivan el consumo de los bienes importados. Se podría pensar entonces en un programa que incentive el consumo nacional. Si se hace este programa donde se incentiva el consumo internacional a través de una devolución del IVA, ¿por qué no pensar que en México se puede hacer eso para cadenas que estén inmersas en este problema, en este tema de la exportación? Entonces, mientras nosotros sigamos en una situación dependiente de materias primas del exterior, de insumos del exterior, no se va a poder cambiar. Es imposible modificar esta situación. Entonces, la primera está en modificar estas cadenas de producción. Y la otra tendría que ver con lo que igual comentaba la profesora en la anterior pregunta, mirar al mercado interno, pero con el tema del salario. Ahora se le ha dado mucho interés, cuando estuvieron las campañas políticas, prácticamente todos los candidatos hablaban de incrementar el salario mínimo, excepto José Antonio Meade, era el único que se pronunciaba en contra. Pero ahora con el nuevo gobierno, en nada de estos cambios, si se mantiene lo que ellos sostenían, se tiene que buscar la recuperación del poder de compra de los asalariados mexicanos y eso debería de entregarnos al final de cuentas un resultado diferente, ¿no? Pero bueno, ahí están los dos elementos que me parece. Primero es buscar la reindustrialización hacia adentro, después retomar el tema de los salarios. Y bueno, en este tema ya de los impuestos, el tema de las cuestiones proteccionistas, bueno, hay que comentar aquí que los países más industrializados crecieron de esa manera, ¿no? Históricamente así se ha visto. Un libro bastante interesante de Ha-Yun Chang que se llama Pateando la Escalera, donde habla cómo se industrializaron los grandes países y cómo después que ellos lograron llegar hasta arriba, ya no permiten que los que vienen abajo sigan ese camino. La receta ahora es distinta, ¿no? Entonces, en su momento, estas estrategias proteccionistas ayudaron a crecer, a formar lo que estos grandes países tuvieron. Estas estrategias más libres que tenemos países como México no nos han ayudado, al contrario, nos han acabado afectando. No estoy diciendo que se tenga que cancelar el Telecán. De entrada, eso sería muy nocivo, pero no podemos tampoco estar dependientes siempre de eso. Tenemos que empezar a ver al mercado interno si es que queremos que nuestras estrategias estén en manos de nuestra propia política económica. Referente a lo que acabas de responder, a mí me surgiría una duda. La política económica que se lleva a cabo es estabilidad macroeconómica, es bajos salarios y un gran crecimiento dependiente del sector externo.
El presidente electo ha señalado que va a mantener esta estabilidad macroeconómica y que va a subir salarios. ¿Qué políticas en específico podrías mencionar deberían de realizar? Si interviene el gobierno activamente en políticas de industrialización, que es algo que señalabas ahorita, ¿se mantendría esta estabilidad macroeconómica? ¿Sería benéfica para el país o no? Esa sería mi pregunta. Ok, de acuerdo, Reina, muchas gracias. Bueno, ese es interesante este planteamiento que realizas, ¿no? Porque desde luego algo que parece provocarle mucho temor a analistas, pero sobre todo a los que participan en los mercados financieros, es el tema de la estabilidad macroeconómica. Pero bueno, habría que analizar realmente a quién le pega más esta estabilidad macroeconómica y cómo se puede romper esta estabilidad macroeconómica. Sin duda alguna, estas estrategias y principalmente el régimen de metas de inflación que ha provocado inflaciones bajas y estables, ha beneficiado mucho más a aquellos que prefieren invertir en los mercados financieros. Porque yo puedo decidir, si yo tengo un peso, puedo decidir invertirlo en el sector real, es decir, poner una empresa verdadera que genere empleo, donde voy a gastar, donde voy a realizar una serie de actividades, pero que igual ese proyecto madura, igual ese proyecto muere, y yo toda mi inversión igual ahí la puedo perder, o va a tardar mucho tiempo en que regrese. Y si yo no quiero vivir ese riesgo, no quiero estar viviendo el día a día de si genero ventas, si tengo para pagar la nómina, gastos, proveedores, etc., pues mejor me meto al sistema financiero, donde voy a encontrar un rendimiento más bajo, sí, pero seguro, y en términos reales atractivo. ¿Por qué? Porque tengo una tasa de interés tal que con una inflación más baja me permite generar un rendimiento prácticamente seguro y favorable para mí. Entonces no voy a vivir el otro riesgo de haber echado a andar el proyecto. Entonces, esta situación de estabilidad macroeconómica favorece a esto, favorece a que los inversionistas prefieran irse a los mercados financieros y no arriesgar, apostarle a generar nuevos proyectos. ¿Por qué no? La lógica es muy sencilla. El empresario observa que si echa a andar esta empresa, probablemente no madure. ¿Y por qué no va a madurar? Pues porque el mercado interno está contraído y no hay lugar para muchas nuevas empresas. Luego de aquí habría que ver cuál es el efecto del gasto público, ¿no? ¿Realmente un gasto público forzosamente tiene que romper con la estabilidad macroeconómica? No forzosamente. Si ese gasto público se destina para proyectos productivos, para algo que realmente ayude a detonar la actividad económica, no tiene por qué romperse la estabilidad macroeconómica. Ese gasto va a generar un beneficio. Ese beneficio puede generar fuentes de empleo, inversiones. Todas esas inversiones y fuentes de empleo motivan pago de impuestos. Hay recaudación, entonces el Estado recupera, mejora el bienestar de la economía y no tiene por qué romperse la estabilidad macroeconómica. Desde luego, si hacemos un mayor gasto y eso lo utilizamos para cubrir otro tipo de cosas que no sean tan productivas, por ejemplo, gasto corriente, pagar más nómina, contratar más gente que no necesitemos, cafeterías, más prestaciones, etc., eso entonces sí puede romper nuestra estabilidad macroeconómica, ¿no? Entonces, si ese gasto tiene un buen destino, no tiene por qué romper la estabilidad macroeconómica. Muchas gracias. Cada respuesta que das nos da a discutir muchísimos temas más dudas, más incógnitas en términos de política económica. No sé si en el foro hay alguna pregunta que se tenga que realizar o alguna... Pues han llegado algunas. Ahorita no puedo conectarme directamente a internet propiamente, pero por ejemplo, una de las preguntas que está publicada por parte de un servidor, y ya con esto me estás ampliando mucho el panorama, o sea, realmente me esclareces cada una de esas ideas que están manejando en esos términos político-económicos en el país, en contraposición de los productos mexicanos, que en cuanto a la pérdida de su competitividad y apreciación, da un mayor incentivación a las importaciones más baratas. ¿De qué forma puede revertirse este fenómeno y no incrementar propiamente la inflación, Roberto? Ok, perfecto. Esta parte, mientras
seamos dependientes de productos del extranjero, sobre todo materias primas, sobre todo insumos, es difícil que se pueda romper esa conexión entre una depreciación del tipo de cambio y un incremento en la inflación. ¿Por qué? Porque la depreciación provoca un aumento en el costo y forzosamente el empresario se intentaría defender haciendo un incremento en el precio, ¿no? Entonces, la manera de cómo se rompe eso está otra vez en una de las respuestas que acabamos de ofrecer, ¿no? Es decir, buscar la manera de que esos insumos se produzcan a nivel nacional, porque entonces lo que le pase al tipo de cambio ya no le va a pegar aquí adentro, porque todo está en moneda nacional. De esa manera, entonces, si estos insumos mantienen su precio constante, no habría razones para que eso genere presiones inflacionarias. Pero mientras seamos una economía dependiente de materias primas, de insumos del extranjero, va a ser muy complicado que se pueda romper esta dependencia, ¿no? Muy a pesar de aquellos que defienden que se ha anulado este efecto traspaso debido a un tema de que se han anclado las expectativas, que reitero, yo no creo que sea por eso. Si en algún momento dado tardan en verse reflejados los aumentos en el tipo de cambio en los precios, es más bien por este temor de que el aumento en el precio pueda provocar una expulsión del mercado de esta empresa, ¿no? A veces prefieren algunas, hablamos de las pequeñas, sacrificar su tasa de ganancia, pero con la condición de mantenerse todavía en el mercado. Ok, pues ahorita pasaríamos, Roberto, a que nos dieras unas conclusiones donde puedas incorporar tanto la explicación que nos acabas de dar como estas preguntas o estas incógnitas que nos salieron a lo largo de tu presentación. También, bueno, se les recuerda a los participantes que pueden seguir en contacto con el ponente a través de sus participaciones en el foro del seminario. Por favor, ¿podrías? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues ya a manera de conclusión y recogiendo todas las preguntas que fueron bastante interesantes y enriquecieron la crítica que hacen al trabajo. Bueno, pues tenemos que comentar dos cosas, ¿no? Si nosotros queremos romper de esta dependencia, pero al mismo tiempo nos interesa todavía mantener este modelo de crecimiento guiado por exportaciones, paulatinamente tenemos que buscar la manera de cómo se tienen que reconstruir las cadenas productivas hacia el interior. Paulatinamente tendríamos que empezar a dejar de depender de productos del extranjero para entonces depender más de productos nacionales. Porque eso va a ayudar en dos cosas. Por un lado, a que tú reactives la economía dado que tu gasto se va a estar realizando aquí en México, lo cual pues va a generar empleo y que pues dicho sea de paso también puede cooperar en un tema de los problemas de inseguridad que se vive, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van a haber oportunidades de empleo interesantes que podrían llamar la atención de algunos que a lo mejor no encuentran esas oportunidades. Por otro lado, también el realizar esta nueva reindustrialización va a ayudar a que nuestra inflación no sea dependiente del extranjero. Porque ahora, así como estamos, los movimientos en el tipo de cambio precisamente le pegan a la inflación. Entonces, la parte importante de todo esto lo que quiero concluir es que se encuentra en el mercado interno. Poco de ello se habla también ya en el plan del nuevo gobierno por entrar. Se habla de que se va a darle mucho impulso al mercado interno. Si eso ocurre a través de estas facilidades para que las empresas se puedan crear y se puedan conformar en cadenas de proveedores, pero principalmente si los salarios logran recuperar su poder de compra, las cosas tendrían que cambiar, las cosas tendrían que moverse. Pero mucho ojo en esto que quiero hacer remarcar este orden. Primero son los salarios. Después es la reconstrucción de los proveedores, del mercado, de las nuevas empresas. Porque si damos apoyos a nuevas empresas, pero estas no encuentran a quién venderle porque los salarios están contraídos, no va a servir de nada. Se van a acabar muriendo y acabarán siendo una estadística más. Si primero recuperamos el poder de compra, después se crean las empresas, estas tendrán a quién venderle y tendrán una mayor probabilidad de que se mantengan vivas en el mercado. Pues el tiempo corre inexorablemente, no podemos detenerlo. Agradezco mucho la participación de nuestros colegas en esta sesión.
especialmente Reina, estuvo muy bien como dialogante. Nuestro invitado, por supuesto, también. Los vamos a invitar a que, por favor, participen en la siguiente sesión, próximo sesión 16, Evolución y Desarrollo, el jueves 25 de octubre, con el maestro Octavio Palacios Sommer. Por nuestra parte sería todo. Agradecemos a todos su atención y, sin más preámbulo, hasta la próxima. Y no olviden seguir participando en el seminario.